El Señor los bendiga, mis amados hermanos. Los saludo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, orando que todos ustedes se encuentren bendecidos y que la palabra de Dios en este día sea un bálsamo a su vida y desde luego que el Señor sea el que nos ministre. Así es que vamos a la palabra de Dios en este precioso día. Y le quiero hablar unos minutos bajo el título Antes esclavos del pecado, ahora esclavos de Dios. ¿Cuántos son esclavos de Dios? Sin duda alguna, hay muchas clases de esclavitud. Esclavitud sexual, esclavitud juvenil, esclavitud del trabajo. Y podría mencionar la número 4, esclavitud de las deudas, especialmente en este país, Estados Unidos de Norteamérica. La mayoría somos esclavos de las deudas, ¿verdad? Bueno, entonces el título del estudio es Antes esclavos del pecado, ahora esclavos del Señor o de Dios. Voy a estar leyendo varios versículos para usted, pero especialmente voy a estar leyendo versículos en el libro de Romanos. Y este mes de noviembre estaremos leyendo el capítulo de Romanos, así es que les pido que lo lea usted también, mejor dicho, léalo usted en su casa, porque voy a estar dando 3 o 4 temas que nos hablan en Romanos. Y la palabra de Dios nos dice en Romanos 6:6. Voy a estarlos leyendo, voy a estar leyendo estos versículos conforme vayamos avanzando en el tema. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, o sea, con Jesús, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Romanos 6:16. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Oremos. Excelentísimo Señor, Creador del universo, Padre eterno, estamos en su presencia, Señor, porque usted prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en este momento, Señor, usted está a punto de darnos una enseñanza más. Le ruego, Señor, que tome control de cada mente y cada corazón que escuchen esta palabra suya, Señor. Le rogamos que nos abra el entendimiento, nos dé discernimiento espiritual y sobre todo que nos ayude a vivir conforme a su palabra. Únjame de la cabeza a los pies y sea usted ministrando, Señor. Bendiga a todos los que escuchen esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Obviamente, muchos de los que no han obedecido al Evangelio para salir de las cosas del mundo, pues no quieren admitir que son esclavos del pecado. Sois esclavos, ¿verdad?, del pecado, dice la palabra de Dios, los que se someten al pecado o los que practican el pecado. Debemos de pasar a ser esclavos de Jesucristo si todavía no lo hemos hecho. Entonces, mis amados hermanos, ninguno puede servir a dos señores. Así nos dice Mateo 6:24. O servimos al Señor o servimos al pecado, que viene siendo servir a Satanás. Pero yo creo que usted que me está escuchando, usted que está escuchando esta palabra, pues ahora
sirve al Señor. Y si no, pues este es el día en que usted puede entregarse a Dios. Usted sabe que estamos viviendo los tiempos más peligrosos de la historia y es necesario que todos nosotros vengamos al arrepentimiento y le entreguemos la vida a Jesucristo para que cuando nos vayamos de esta tierra, de este mundo, pues nos encontremos con Él y vivamos con Él por toda una eternidad. El arrepentimiento debe de causar muerte al pecado. Es decir, cuando nos arrepentimos verdaderamente, pasamos o morimos, mejor dicho, al pecado. Romanos 6:7 nos dice, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado, o ha sido libertado de la esclavitud del pecado. Al ser convertidos a Cristo, quedamos libertados del amo que nos tenía esclavizados porque hemos muerto al pecado y no seguimos más en su servicio. Romanos 6:3-4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Ve? Cuando nos bautizamos, pues el bautismo simboliza la muerte, por eso lo sumergimos en el agua, simbolizando la muerte, ¿verdad? Y luego cuando sale del agua, cuando lo sacamos del agua, pues simboliza la resurrección. Pero entonces los que nos hemos arrepentido, pues ya no somos esclavos del pecado. Romanos 6:9-11. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vivos para el Señor, listos, trabajando en la obra, evangelizando, ¿verdad? Llevando este mensaje de consuelo, este mensaje de poder, este mensaje de salvación. Hay que llevárselos a los demás, hay que dárselos a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros nietos, porque es la única solución que tenemos. La solución para ir al cielo se llama Jesús, arrepentimiento y bautismo, ¿verdad? Cristo murió una sola vez, una vez por todas, cuando murió por nosotros. Por lo tanto, nuestra muerte también debe ser final, una vez por todas, es decir, la muerte al pecado. Somos bautizados una vez, hay una sola sepultura y una sola resurrección. Por lo tanto, debe haber una sola muerte, es decir, una decisión bien firme, bien hecha, una resolución concreta y resuelta para acabar con el pecado. Desafortunadamente, algunas personas son muy fuertes en muchas áreas de su vida, pero son muy débiles para decir no al pecado. Pero la palabra nos dice que todo lo podemos en Cristo, así es que mi hermano, mi hermana, haz una decisión firme, dile no al pecado, porque el pecado trae la muerte, es decir, la muerte espiritual, la muerte segunda. El pecado te lleva a la condenación, al mismo infierno. Haz una vez por todas una decisión concreta y dile al pecado, hasta aquí llegaste. El Señor Jesucristo vive en mí, yo ya morí al pecado. ¿Sí? Muy bien. Bueno,
Muchos se han bautizado, desafortunadamente quiero repetir esta palabra, se han bautizado sin un arrepentimiento genuino. Y si lo hizo así, arrepiéntase de todo corazón y entréguele al Señor su futuro, su presente, su futuro, mi amado. Él tendrá cuidado de vosotros. En 2 Corintios 7:10 leemos, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Romanos 6:21. Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. El mundo, las cosas del mundo, lo que te ofrece el mundo, lo que te ofrece el enemigo, lo que te ofrece el diablo, es destrucción. Te va a hacer sentir bien por unos minutos, pero el fin es la muerte segunda, es destrucción eterna. Es necesario convertirnos realmente a Dios Todopoderoso, porque de lo contrario, nuestro final pues será un final muy, muy triste, ¿verdad? Si uno obedece de corazón, habrá tristeza conforme a la voluntad de Dios que produce el arrepentimiento de los pecados de los cuales nos avergonzamos. Faltando estas dos cosas, tristeza según Dios y el sentimiento de vergüenza, el arrepentimiento bien puede ser deficiente. Romanos 6:12 nos dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Pablo escribe esto a los santos de Roma y a todos los que profesan ser cristianos. Si el pecado sigue reinando en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, esto indica que no hemos muerto al pecado. Todavía lo tenemos ahí vivo, todavía en nuestra mente está pensando en pecar, está pensando en hacer mal, está pensando en lo que Dios no quiere que pensemos. Todo el capítulo 6 tiene que ver con esto. ¿Cuál de los dos amos controla nuestra vida? ¿El pecado o Cristo? Si el pecado no ha dejado de reinar en nuestra vida, quiere decir que no hemos muerto, como le digo. Entonces, debemos de reflexionar, es tiempo de pensar, es tiempo de arrepentirnos, es tiempo de prepararnos para irnos y no para quedarnos. Este año, todos ustedes saben que ha sido un año de tristeza, de dolor, de tragedias, un año de enfermedades, de contagios. En fin, no ha sido un año muy agradable, que digamos, para la gran mayoría de nosotros. Pero todo esto indica que el Señor Jesucristo viene pronto. Es por eso que necesitamos prepararnos para irnos con Él. Necesitamos arrepentirnos realmente de nuestros pecados y no servir más al enemigo, sino al Señor. La palabra concupiscencia significa los malos pensamientos y deseos de la carne, los que tuvimos cuando servíamos al pecado. Son precisamente las cosas que nos convenía crucificar. A través de estos deseos nos tienta Satanás, según Santiago 1:14. Pablo y los otros escritores inspirados nos advierten mucho acerca de ello. Romanos 13:14. No proveáis para los deseos de la carne. No proveer, no hacer provisión para satisfacerlos, sino más bien suprimirlos. Los esclavos del pecado proveen para los deseos de la carne. Ahora, está hablando de los deseos pecaminosos, porque muchos deseos de la carne no son pecado.
No es pecado que usted quiera comer, que usted desee comer. No es pecado que usted desee casarse. No es pecado que usted desea progresar, ¿verdad? Pero los pensamientos inicuos, los malos pensamientos, ¿verdad? A eso se refiere el Señor. Debemos de hacer a un lado, debemos de llevar cautivos nuestros pensamientos y escoger nuestros pensamientos, ¿verdad? Y no satisfacer los deseos carnales que te llevan al pecado. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos. Despojados de la vida pasada, quitar la ropa sucia, porque está bien contaminada por los deseos engañosos. Son engañosos porque prometen felicidad, placer y satisfacción, pero nunca cumplen, sino más bien causan mucha miseria, mucha desgracia, esos pensamientos de la carne. Colosenses 3, haced morir, Colosenses 3:5, haced morir malos deseos, ¿ve? Tito 2:12, renunciando a los deseos mundanos. Primera de Pedro 2:11, os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Huye de estas cosas, dice 1 Timoteo 6:11. Huir de la fornicación, nos dice Pablo en 1 Corintios 6:18. Nosotros debemos de ver al pecado como el peor enemigo de nosotros, el peor enemigo de nuestra alma, porque eso es precisamente lo que Él es. Él es tu enemigo, no es tu amigo. No, Él quiere destruirte. Él quiere que te vayas, que te condenes cuando mueras. Debemos de verlo como el peor enemigo, porque Dios quiere que te salves. Dios quiere que vivas para siempre. Santiago 1, 13 y 14. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Muchos le echan la culpa a Dios. No. Dios no puede ser tentado por el mal y Él no te va a inducir al mal. Él quiere todo lo bueno para ti. Te ama tanto que envió a su Hijo unigénito a morir en una cruz por tus pecados. Romanos 6, 17 y 18. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Siervos de Cristo, esclavos de Cristo. Mire, Hebreos 2, 14 y 15. Cristo destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El esclavo de Cristo es aquel que se entrega a la voluntad de Cristo. Fuisteis comprados por precio. No os hagáis esclavos de los hombres, nos dice 1 Corintios 7:23. Fuisteis comprados por precio. Fuimos redimidos por Cristo, libertados del pecado por medio de la muerte de Cristo. 1 de Pedro 1:18 y 19. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres,
con cosas perecederas como oro o plata, sino con la sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Fuisteis comprados por la sangre de Jesús. Por eso es que ahora debes de ser esclavo de Jesucristo y no del pecado. Efesios 1:7. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados y según las riquezas de su gracia. Hechos 20:28. La iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. No sois vuestros. 1 Corintios 6:19-20. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados, por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Le pertenecemos a Cristo, gracias a Dios, ¿verdad? Qué bueno que ahora le pertenecemos al Señor. Así sabemos que cuando muramos, viviremos con Él por toda una eternidad. Si morimos, nos dice Romanos 6:8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¡Qué maravilla, qué hermoso, qué glorioso!, ¿verdad? Esa fe nos hace vivir confiados en medio de tanta desgracia. Aún en medio de esta pandemia, sentimos la paz que el Señor nos ha dejado y creemos que Él nos protegerá y que si nos vamos, pues feliz viaje, nos vamos con Él, bendito sea su santo nombre. Romanos 6:13. Ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Romanos 6:17-18. Ya lo leímos, lo voy a repetir. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Otra vez, siervos de Jesucristo, bendito sea su santo nombre. Es un privilegio demasiado grande que el Señor nos haya puesto en su ministerio, que el Señor nos dé la oportunidad de servir en algo, de tener un ministerio en la iglesia, de evangelizar, de predicar, de enseñar. Es algo demasiado grande. Debemos de tomarlo con acción de gracias, agradecidos, dispuestos a servir el día que nos toca, dispuestos a caminar la milla extra, mis amados. En el nombre poderoso de Jesús, recuerda que eres más que victorioso. Romanos 6:21-22. ¿Qué fruto teníais entonces de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de estas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea su santo nombre. Porque la paga del pecado es muerte, nos dice Romanos 6:23. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Es por fe, no es por obras para que nadie se gloríe. Pero después de ser salvo debes hacer buenas obras. Porque Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré tus obras sin la fe. Es decir, la fe y las obras van de la mano. Pero primeramente las obras, primeramente eres salvo por fe. Y en segundo lugar, las obras no son para salvación las obras.
pero debes de hacer buenas obras. Por la salvación ya murió Jesucristo, ya pagó el precio. ¿Cuántos creen que el Señor va a regresar por nosotros? Todo servicio tiene su recompensa. Ahora nos avergonzamos del fruto que llevábamos cuando vivíamos mundanamente. Los que viven según la carne deben reconocer que el fruto que llevan es vergonzoso. No deben sentirse nada orgullosos, sino avergonzados, porque el fin de tal vida es la muerte. Bueno, yo con esto termino. Debemos de conocer el tiempo. Romanos 13, 11 al 14. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca que nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, es decir, el tiempo ya ha pasado, está pasando muy rápidamente. La noche está avanzada y se acerca el día en que el Señor regresará por su iglesia. ¿Cuántos están listos? Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Este ha sido el estudio de hoy. Si usted que me está viendo, que escuchó este tema, no ha recibido a Jesucristo, no ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, hoy puede hacerlo. Si quiere hacerlo ahora, le voy a ayudar. Sígame en esta oración. Oh Dios, creador del universo, he escuchado tu palabra y en este momento yo me arrepiento de todos mis pecados, Señor. Le ruego que me perdone todos mis pecados, de los que me acuerdo y de los que no me acuerdo, Señor. Ya no quiero vivir esta vida. Ya no quiero vivir esta vida como la he llevado, Señor. Ya no quiero ser igual. Transfórmame, Señor. Quiero ser mejor padre, mejor hijo, mejor hermano, mejor pareja. Quiero ser mejor esposo, mejor esposa. Quiero ser mejor en todos los sentidos, Señor, pero solamente tú me puedes ayudar. En este momento acepto a Jesucristo, lo recibo y lo reconozco como mi único y suficiente Salvador. Y te doy gracias, Señor. Gracias. Gracias por morir en la cruz por mis pecados, Señor. De ahora en adelante soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Sí, mis amados hermanos, entonces, antes éramos esclavos del pecado, pero ahora hemos pasado de muerte a vida y somos esclavos de Dios. Es mi oración que el Señor abra las ventanas de los cielos y les bendiga hasta que sobreabunde. Con el favor de Dios, estaré con usted el próximo domingo a esta misma hora y por este medio, por este conducto, por este Facebook y YouTube. Que Dios los bendiga grandemente. Hasta la próxima.